quiero comentarte un poco sobre este libro llamado Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodea, escrito por el doctor canadiense Robert Hare, quien ha consagrado su carrera como psicólogo a la investigación de la psicopatía. Este libro está basado en 25 años de su investigación, donde comparte su conocimiento y experiencia al respecto. Fue publicado en el año de 1993. Después de leerlo podrás tener más claridad de los rasgos, características y comportamientos típicos de los psicópatas, aunque no siempre es fácil ni posible identificarlos, ni siquiera para los profesionales en el tema como el Dr. Hare, y eso lo deja muy claro en su libro, cómo él y sus estudiantes fueron más de una vez manipulados por estos personajes. Su frase típica es: si identificas o tienes un psicópata en tu vida, sal corriendo de ahí, huye. A lo largo del libro va delineando las características de los psicópatas, de su personalidad, su perfil psicológico, cómo tienden a ser en sus relaciones sociales, familiares, cuáles son sus estrategias, su modus operandi, su estilo de vida, cómo son en las cárceles, en el trabajo, ante la responsabilidad, los primeros indicios de su condición en la infancia, los diferentes tipos de psicópatas como los de cuello blanco, entre otros. Incluso hace una descripción de cómo funciona su cerebro. Por ejemplo, para un psicópata, las palabras que para nosotros suelen tener connotaciones emocionales como amor, hija, perrito, para ellos son solo palabras neutrales, sin ningún componente emocional ni afectivo. No son capaces de sentirlas. Ellos procesan de manera diferente a nosotros la información emocional, porque su capacidad afectiva de conexión emocional con otros es prácticamente nula. Por eso hacemos mucho hincapié en no esperar que ellos reaccionen como nosotros lo haríamos, porque no son como nosotros. Y hasta hoy, la recomendación más efectiva es el contacto cero. Es por ese vacío y falta de emocionalidad que no podemos considerarlos como uno más de nosotros. Yo suelo hacer la analogía con un alacrán, cuya naturaleza es picar. Por más que intentes amigarte con un alacrán, por más que lo trates con amor, le hagas cariños, le hables bonito, lo cuides, les des de comer, los trates bien e intentes domesticarlo, eventualmente siempre terminará por picarte, porque es su naturaleza, es su condición. Cuando me refiero a los psicópatas como alacranes, no lo hago de manera despectiva, sino haciendo alusión a su condición. La condición o naturaleza del alacrán es picar, como la del psicópata es depredar, saquear a otros a su conveniencia. No hay nada más en ellos. Esta condición denota una falta de conciencia moral, que el Dr. Hare describe magníficamente en este libro. No es que no tengan conciencia en el sentido de que no sean capaces de darse cuenta de lo que hacen, sino de que no hay en ellos un freno interior que los lleve a detenerse ante lo que puede causar daño a otros y actuar en consideración, con empatía, con respeto, con decencia. No tienen eso. Eso que a las personas normales nos lleva a reparar en aquello que nos importa y que nos lleva a actuar en concordancia con esa importancia y valor que le damos a los demás, a las cosas. Los psicópatas no tienen esa conciencia que nos hace sentir culpa o vergüenza cuando agraviamos a otros. Esa conciencia es una voz interior que regula nuestra conducta. Es un control interno que nos lleva a hacer conexiones emocionales con otros. Los psicópatas carecen de esto. Sí se dan cuenta de todo lo que hacen y de sus consecuencias,
pero no tienen ese freno, ese sentir que a una persona normal la lleva a conectar con otros emocionalmente, a condolerse por el daño que sufren. Los psicópatas no hacen eco, no hay resonancia en ellos. Es como un vacío racional carente de sentimientos, donde los psicópatas solo ven su conveniencia, lo que les causa placer sensorial. Solo ven fijamente lo que pueden obtener de su víctima, el cómo obtenerlo a costa de lo que sea, incluso haciéndose pasar por un tierno e inocuo grillito cantor, cuando en realidad se trata de un ponzoñoso alacrán. En su libro describe también la diferencia con los sociópatas y sus experiencias en los programas de rehabilitación dentro de las cárceles. Relata cómo los sociópatas sí alcanzaban a tener esta conexión emocional, aunque fuera disminuida, y cómo algunos de ellos sí lograron revertir su trastorno. La sociopatía no es una condición, sino un trastorno de personalidad. Mientras que por otro lado los psicópatas solo aprendían nuevas tácticas de cómo depredar más sofisticadamente a sus víctimas. Este libro también deja claro cómo es que no hay solución conocida hasta ahora que sea capaz de revertir la psicopatía. De hecho, termina el libro con esta pregunta: si nada funciona con ellos, ¿qué se puede hacer? Las recomendaciones del Dr. Herr son: buscar conocimiento fidedigno para aprender a identificar los rasgos psicopáticos. No se trata de hacer diagnósticos a la ligera, pues eso puede tener implicaciones serias en la vida de la persona si el diagnóstico es equivocado. Más bien se trata de identificar los rasgos y comportamientos psicopáticos, los hechos tangibles que pueden resultar nocivos para nosotros y protegernos de ellos mediante el contacto cero. Conocernos a nosotros mismos, nuestros puntos vulnerables, estar alertas, no hipervigilantes, porque tampoco hay psicópatas en cada esquina. Buscar ayuda, evitar engancharnos con ellos, como el quererlos ayudar, el querer explicarles lo que les sucede, decirles que son como el alacrán, tampoco quererles hacer ver cómo nos duele lo que hacen. Nada de eso. Pues mientras nosotros hacemos estos intentos, ellos simplemente nos pican una vez más o cuantas veces quieran picar. Y los únicos perjudicados somos nosotros. No se conduelen, incluso se divierten y juegan con ello. También recomienda otros libros, películas, entre otro material de apoyo. Así que si estás tratando de comprender la psicopatía para aprender a identificar esos rasgos que pueden ser perniciosos y poderte proteger, este libro es una excelente opción. También te invito a escuchar el episodio que grabé sobre aspectos generales de cómo son los psicópatas. Y si este contenido te resultó útil, recuerda que tu suscripción y tu like apoyan este proyecto, así como el compartir. Gracias y hasta la próxima.